¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grande me da saludarlos, empezar juntos la mañana con toda la información importante. Ya finalmente las autoridades dieron a conocer qué pasó con el tren interoceánico luego de este accidente terrible que golpea además la confianza para los usuarios de trenes en el país. El tren interoceánico que luego de descarrilar en Oaxaca dejó a 14 personas muertas. Ya se presentaron los avances, se reveló que iba a exceso de velocidad, alcanzó los 111 kilómetros por hora cuando el límite es de 70. La verdad que un límite muy bajo para un tren, pero bueno, 111 ya era exceso y bueno, pues quedó descartado que hubiera daños en las vías. El secretario de Seguridad de Culiacán, Alejandro Bravo, fue atacado a balazos mientras supervisaba un reporte de una balacera en el sector aeropuerto. Resultó por fortuna ileso. Un policía municipal sí fue lesionado. Y despidieron a las víctimas de la masacre ocurrida en el campo de fútbol de Salamanca, Guanajuato. La gobernadora Lidia Denis reveló que pronto se darán a conocer las motivaciones de este crimen. Nueva fuga de combustible en Tlahuelilpan, Hidalgo, provocada por una toma clandestina. Afortunadamente no hubo heridos. La presidenta se reunió con la gobernadora del Banco de México y con integrantes de la Asociación de Bancos para analizar las perspectivas económicas. Y ya es un mes, se cumple un mes de este lamentable accidente, el descarrilamiento del tren interoceánico que dejó a 14 personas muertas, a decenas de heridas, un accidente allá en Oaxaca. Y bueno, pues ya se presentaron, digamos, no todos los resultados, pero algunos avances de esta investigación. La fiscal Ernestina Godoy dijo que esta unidad iba a exceso de velocidad. Revisaron las cajas negras y bueno, resulta que el tren alcanzó una velocidad mayor a 111 kilómetros por hora en las rectas. El límite, aunque usted no lo crea, es de 70. O sea, sí es un tren que pues avanza a muy baja velocidad. 111 kilómetros por hora ya era superar considerablemente la velocidad permitida. Cuando hay trenes, claro, con otras características, eléctricos, magnéticos, que superan los 300 kilómetros por hora. Bueno, en el caso de esta indagatoria, se revisaron las ruedas del tren, las conexiones automáticas, el sistema de frenado funcionaba correctamente. El operador aceleró antes de llegar a la curva y por eso el accidente, fíjense que superó por 15 kilómetros el límite de velocidad permitido. A diferencia de un vehículo convencional, la velocidad del tren se potencializa, obviamente, debido a su peso. Así que la Fiscalía descartó factores adicionales que pudieran ocasionar este accidente. Previo al sitio del siniestro, el tren circuló por encima del límite de 50 kilómetros por hora hasta llegar a 65 kilómetros por hora, de acuerdo con los registros de la caja negra, lo que puede apreciarse claramente. No se encontraron daños en los componentes de la superestructura y subestructura ferroviaria. No se encontraron elementos con fallas que pudieran poner en riesgo la operación del tren. Esto significa que el funcionamiento del tren era el adecuado. Y bueno, entonces no hay nada que decir con respecto al mantenimiento o a la construcción. Con esto, digamos, los involucrados en ello quedan tranquilos. Qué conveniente fue entonces esta mala decisión de quien estaba operando al tren interoceánico, acelerar más allá de lo permitido, justo previo a una curva. Bueno, se dieron a conocer estos resultados y la Fiscalía ya se fue contra el maquinista del tren, ya ejerció acción penal. Está señalado por homicidio y lesiones culposas. De acuerdo al registro de detenciones, Felipe de Jesús N. fue arrestado el lunes por policías ministeriales allá en Palenque, Chiapas.
Esta mañana la presidenta informó que han empezado a buscar a las familias de las víctimas para la reparación del daño, con mecanismos pues alternativos de solución de controversias. Primero, pues evidentemente recibirán la parte que corresponde a la aseguradora y después, de acuerdo a lo que determine la Fiscalía General de la República, se establecerá el apoyo a cada una de ellas. Y obviamente, pues todo el apoyo que requieran las víctimas y sus familiares. Bueno, por su parte, el coordinador del PRI en diputados, Rubén Moreira, exigió un dictamen independiente para conocer qué fue lo que pasó con el tren. Pidió una inspección ya de una vez en otros proyectos ferroviarios para evitar accidentes. Insistió en que se debe citar a comparecer al secretario de Marina y a los funcionarios involucrados en la construcción de este tren interoceánico para que pues expliquen los pormenores. Así que, bueno, pues no les sorprenderá, ¿no? Pero eso es lo que arrojan por lo pronto las investigaciones. Fue el maquinista y todos los demás duermen hoy tranquilos. El maquinista está acusado de homicidio. Otro asunto preocupante. Atacaron al empresario hotelero Marco Wilfrido Gradilla allá en Zapopan, Jalisco. Las autoridades de ese estado dijeron que llegaron los agresores, dispararon contra su camioneta, los escoltas repelieron la agresión. Un atacante murió, 2 resultaron heridos, fueron detenidos cuando intentaban escapar, así que por lo menos no se fueron. El empresario y sus 2 guardias resultaron lesionados, fueron hospitalizados. También en Sinaloa, violencia, oigan, contra el secretario de Seguridad de Culiacán. Y es que imagínese tener ese cargo, ¿no? Ser el jefe de la policía en Culiacán, pues es el cargo que tiene Alejandro Bravo, y lo atacaron a balazos. Había acudido a supervisar un reporte de una balacera y le dispararon. Por fortuna resultó ileso. Aquí la imagen. Un policía municipal sí fue herido por esquirlas. Se reportó por fortuna fuera de peligro. Las autoridades ubicaron un coche que intentó darse a la fuga y que desató pues toda una persecución a balazos contra las patrullas y la camioneta blindada del funcionario. El gobernador Rubén Rocha dijo que todo empezó cuando los tipos armados pues empezaron a seguir a 3 agentes que acababan de salir de su turno. Así se escuchaban los balazos que lamentablemente ya son habituales allá en Culiacán. La Secretaría de Seguridad del Estado dijo que 4 personas fueron detenidas, entre ellas un menor de edad. La policía también reportó un cuerpo abandonado frente a una secundaria, imagínese. Así que, bueno, pues suspendieron las clases en toda esa zona donde hubo el hallazgo. Durante la persecución, en ese enfrentamiento, pues claro, están las personas que tratan de hacer su vida normal en Culiacán. Y entonces una niña iba a la escuela, la estaba llevando su papá, allí iban padre e hija, a la primaria Adolfo López Mateos. Resultaron heridos. Iban en una camioneta negra que resultó impactada por el coche blanco de los agresores. La Secretaría de Educación de Sinaloa dijo que se encuentran bien, que no requirieron ser trasladados a un hospital. Es parte, pues sí, del horror al que se enfrentan allá en Sinaloa. Me voy a enlazar con mi compañero Ricardo Vitela, que ya desde ahorita estás muy activo, Ricardo, ¿y qué nos reportas? Hola, muy buenos días. Hola Pau, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vaya mañana de atropellados, venimos de una mujer allá en Bolívar y Buturini, y ahora llegamos a unas cuantas cuadras aquí al eje central Lázaro Cárdenas y Doctor Lisiaga. Le voy a decir a Roberto Jiménez, es un joven que venía en esta bicicleta eléctrica, chocó y tuvo una lesión en el tobillo, ya fue atendido por un paramédico del ERUM y se encuentran elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito también apoyándolo en espera de que llegue alguien para poderlo trasladar hacia un domicilio. No es una lesión de mucha consideración, pero sí lastimado. Una mañana muy activa, hay muchas personas muy desesperadas, Paola, por estar circulando a exceso
exceso de velocidad y no respeta los límites y tampoco los señalamientos de tránsito. Y ahí están las consecuencias de las personas lesionadas con este tipo de vehículos eléctricos aquí en la capital del país. Es la información que te tenemos esta mañana desde la colonia Doctores, aquí en la alcaldía de Cuauhtémoc. Y te lo agradezco muchísimo, gracias. Gracias por el reporte, seguimos atentísimos a lo que ocurre en las calles. Hoy yo les tengo esta imagen también impactante de la persecución y detención de una pipa. Esto ocurrió en la autopista México-Pachuca. Mire qué imagen, iban a la Ciudad de México. Bueno, venían a la Ciudad de México. Y es que un tipo se robó la pipa en Tizayuca, Hidalgo, aunque no lo creas. Y entonces los policías municipales, estatales y luego hasta la Guardia Nacional participaron en este operativo. Las imágenes fueron grabadas pues por los conductores, ¿no? Que iban como la pipa, imagínense, en la autopista, la pipa así rebasando de acá para allá y todos pues muy impactados de ver esa velocidad, y así terminó la cosa, totalmente rodeado. El presunto delincuente fue detenido ahí como a la altura de Tecámac, Estado de México. Se desconoce qué es lo que transportaba la pipa, pero imagínense, ya se la llevaba así con todo y todo. Y bueno, son ya 7 años, sí, se cumplen ya 7 años de esta trágica explosión por una fuga de combustible en Tlahuelilpan, Hidalgo. 137 personas murieron y ocurrió una nueva emergencia en la misma localidad de San Primitivo. Y es que por ahí pasan ductos de Pemex y pues hubo quien lo perforó, claro, para robarse el combustible. Los guachicoleros, se formó este chorro, imagínense, esa fuente que ve es de combustible. Alcanzaba pues por lo menos 20 metros de altura. Y entonces llegaron policías estatales, municipales, bomberos, personal de Pemex, acordonaron la zona, se atendió la fuga. Por fortuna esta vez no hubo riesgo para los habitantes, eso sí, tampoco hubo detenidos. Y aquí hemos seguido este caso del ataque armado en una cancha de fútbol el domingo en Salamanca, Guanajuato. Despidieron así a los 11 fallecidos, desde luego exigiendo justicia. Pidieron que se restablezca la seguridad en su municipio. Que se haga justicia con todas estas personas que les pasó esto. Nadie de los que fallecieron se merecía eso, porque ahí andaban viendo el fútbol. Por su parte, la gobernadora Livia Denis dijo que hay avances en la investigación y que muy pronto van a dar a conocer las motivaciones de estos asesinos. Recordemos que se presume que la agresión es por pugnas entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima. Pero me voy hasta San Luis Potosí, donde los habitantes denunciaron que una mujer fue arrojada y atropellada desde un coche en movimiento. Esta es la imagen de lo ocurrido durante la madrugada del sábado. Es horrible, de verdad que horrible. Es la calle Precursores de la Revolución, la aventan del coche y luego el auto sigue su camino. Los vecinos de esta víctima, cuya identidad sigue sin conocerse, dicen que logró levantarse y que se fue de ahí por cuenta propia, pero pues ahí está la imagen. Así que exigen a las autoridades dar con el responsable o los responsables. Pero déjenme ir a este tema importantísimo de la reforma electoral, donde, bueno, pues como saben, los aliados de Morena, PT y Verde no se han sumado a la propuesta de Morena y entonces el PAN los reconoció. ¿Quién diría, no? El PAN reconoció al PT y al Verde por no sumarse a la reforma electoral presentada por la presidenta Sheinbaum. El presidente del Blanquiazul, Jorge Romero, dijo que esa postura representa, pues sí, digamos que la pluralidad que no se había visto hace tiempo. Por su parte, la presidenta del Senado, Lauritzel Castillo, de Morena, reveló que el gobierno federal y su partido están buscando los consensos con el PT y el Verde para así lograr pues algún proyecto de reforma electoral, y si no hay acuerdo con los aliados, entonces no se presenta la iniciativa. Descartó como sea que esto vaya
a provocar una ruptura en la alianza. O sea, primero se rompe, digamos, la reforma electoral que romper la alianza con el PT y el Verde. Bueno, y un día después le hablaba yo de la destitución de José Antonio Romero Tellaeche al frente del CIDE. Lucero Ibarra fue presentada como la nueva directora de este Centro de Investigación y Docencia Económica. Bueno, pues la Secretaría de Ciencias informó que Ibarra ya está despachando en la Dirección General y que ahí sí va a haber diálogo con la comunidad, mientras que Romero Tellaeche pues rechazó su salida, dijo que legalmente él sigue en el cargo. Académicos y sindicato del CIDE respaldaron el nuevo nombramiento, así que bueno, los dos se dicen directores del CIDE. La detención de Ryan Wedding, ay, con este tema. Ryan Wedding, ya saben, que fue pues todo un atleta olímpico canadiense, que luego eligió el camino del mal y se convirtió en narcotraficante, uno muy importante, comparado con el propio Chapo Guzmán por parte de las autoridades estadounidenses, y que ahora pues ha generado un importante lío en México. ¿Por qué? Por las versiones encontradas de que si lo detuvieron o que si se entregó voluntariamente. Ryan Wedding en medio de la polémica. Y bueno, sí, tanto su abogado como las autoridades estadounidenses dijeron que fue detenido por un operativo de las autoridades de la Unión Americana, mientras que el secretario de Seguridad mexicano y la presidenta Sheinbaum dijeron, él se entregó voluntariamente. A ver, ya la presidenta Sheinbaum aclaró que en México sí hubo operativos para ubicar a este exatleta canadiense ligado al narco, pero que en esos operativos no participaron autoridades de Estados Unidos. Dijo que el gobierno mexicano fue informado por Washington y por la embajada estadounidense de que Wedding se entregó de manera voluntaria. Descartó que este tema deba convertirse en una disputa entre países. ¿Le creemos al embajador y a la publicación de la embajada? Además, ellos nos dijeron eso, tal cual. Y tampoco queremos que esto sea un asunto de una polémica o una disputa con los Estados Unidos. Irán, se nos pasó la media. Pero ahorita nos ponemos a mano, mi querida Paola. Vamos con información en breve. En Amecameca, Estado de México, fue aprendido Juan N., el Seven, líder criminal del cártel de la familia michoacana y quien ya había sido detenido, por cierto, allá por el 2022. Detuvieron también, pero en Michoacán, a Alfredo N., uno de los responsables del multihomicidio de una familia de intérpretes del lenguaje de señas mexicana. La investigación apunta a un tema de préstamos entre familiares. En más información, una maestra de preescolar fue asesinada en Veracruz. La hija de la docente y su novio quedaron detenidos como presuntos responsables de este crimen. En Santiago, Miahuatlán, Puebla, autoridades federales y estatales desmantelaron una bodega donde resguardaban 70 camiones de carga, todos robados. En más información nacional, en las últimas 24 horas se han reportado 73 casos nuevos de sarampión en México, sumando así 7,624 contagios. Los estados más afectados son Chihuahua, Jalisco y Chiapas. Los mexicanos no hacen tanto ejercicio como deberían o deberíamos. De acuerdo al INEGI, solo 4 de cada 10 personas realizan alguna actividad física. Y concluyó la instalación de 125 durmientes sintéticos entre las estaciones Oceanía y Deportivo Oceanía en la línea B del metro de la Ciudad de México. Continuarán con las próximas estaciones. Las exportaciones mexicanas crecieron 17.2% en diciembre, de acuerdo al INEGI. El avance en todo el año fue de 7.6%. El peso frente al dólar en 17.16. Sí, mientras que la bolsa mexicana tuvo ayer una ganancia de 0.25%. Bueno, también la presidenta Sheinbaum se reunió ayer en Palacio Nacional con representantes del sector financiero. Hablaron sobre perspectivas económicas del país y sobre el Plan México, y ahí estaba la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, otros funcionarios
que, bueno, pues van a presentar los resultados en los próximos días. ¿Saben qué es un trendsetter? No, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Cómo? Vámonos a la escuelita, por favor. ¡Ay, qué bueno! Vino Diego. Hola, maestra. Diego, que hace muchas travesuras, siempre un gran reportero, Ojalá pero me además convierta en un un muy trendsetter. divertido señor. ¿Eh? Ojalá me convierta en un Tú trendsetter. eres un trendsetter. Pablito, bienvenido. Buenos Bienvenidos días, buenos ambos. Trendsetter es una palabra que ya surgió desde el siglo pasado, según el diccionario de Cambridge, significa creador de tendencias. Trend, tendencia. Set, establecer. Entonces, trendsetter es el que establece una tendencia. O sea, vamos a suponer, no sé, que hoy me he visto así y entonces luego ya todo mundo anda con jumpsuits cafés preciosos. Ay, sí, no. O sea, es una persona o también puede ser, ojo, una organización, un movimiento que inicia una moda. Se usa justamente ya hoy más en el mundo digital para los creadores de contenido. Y ojo, no es lo mismo trendsetter que influencer, ¿eh? No es lo mismo. O sea, influencer pues es todo aquel que ejerce cierta influencia, sobre todo en los medios digitales, pero trendsetter es ese que, ¡pum!, impone una moda. Y luego hay muchos influencers que lo siguen. ¿Les gustó? Sí. Trendsetter, pues, es la palabra. Gracias a ambos. ¿Algo que quieran decir alumnos al respecto? Son como la mera punta del tren. Haz de cuenta, sí, los que detonan, pues una tendencia, una moda. Esos, digamos, líderes digitales de alguna cosa importante o no. Gracias. Convirtámonos en ello. Gracias a ambos. Oigan, miren nada más este elefante marino que apareció en la playa de Los Ayala, es el municipio de Compostela, en Nayarit. ¡Enorme y hermoso! Ay, además se ve que estaba pasándola bien a gusto, ahí descansando. Bueno, no sé qué tan a gusto porque estaba un poco lejos, digamos, del agua y con ese peso, pues le cuesta, ¿no? Luego volver hasta la playa, pero lo logró por fortuna. Y algunos suertudos tuvieron, pues sí, la posibilidad de ver de cerca a este ejemplar. Ya luego los bomberos, personal de la Profepa acordonaron la zona, activaron todos los protocolos para que no estuvieran en riesgo ni las personas ni el elefante marino. Bueno, así esta maravilla de la naturaleza, pero déjeme ir a la información. Esto que es muy relevante y que tiene que ver con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Ya las autoridades de Michoacán confirmaron que hay, sí, participación estadounidense en la investigación del asesinato. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos está colaborando en la investigación del asesinato del alcalde de Uruapan. Un apoyo que se concentra en el análisis del arma usada por el autor material, cuyo número de serie fue alterado y del que solo se han podido recuperar 3 dígitos. Así que lo confirman las autoridades michoacanas. Ya está lista la convocatoria 2026 para los establecimientos educativos navales a nivel profesional y técnico profesional de la Secretaría de Marina. Atención, si te interesa aplicar alguna carrera, ser piloto, ser médico, enfermero, enfermera, también hay opciones técnicas y puedes hacerlo a través de la página de internet de la Universidad Naval. Ahí están todas las bases para el concurso y yo agradezco muchísimo que esté hoy con nosotros para hablarnos de esta convocatoria el teniente de navío Joel Martínez Martínez. Bienvenido, teniente, buenos días. Buenos días, Paola, muchas gracias por la invitación. ¿Invitamos a quiénes? Invitamos a los jóvenes mexicanos a que se integren al sistema educativo naval para poder cursar una carrera a nivel profesional o a nivel técnico profesional que está ofertando a la Universidad Naval. Platícanos de la demanda, teniente, y de lo que ocurre justamente, en estos años que se dedican a la preparación y a la incorporación con la Marina. Ok, dentro de la preparación, la convocatoria está enfocada a jóvenes mexicanos de 18 a 21 años que quieran cursar una carrera a nivel profesional y de 18 a 23 años a que quieran cursar una carrera a nivel técnico profesional. ¿Las opciones laborales para ellos? Dentro de la Universidad Naval, una vez que ingresen a la Universidad Naval y concluyen una carrera a nivel técnico profesional o nivel profesional,
podrán egresar como futuros oficiales de la Armada de México, en donde se les da una educación integral de calidad, con disciplina, liderazgo y con un proyecto de vida. ¿Qué nos dice sobre la duración de estas carreras? Ok. Dentro de la duración tenemos 5 a nivel profesional, las cuales son 3 ingenierías: ingeniería en ciencias navales, ingeniería en hidrografía y ingeniería aeronaval. Esas tienen una duración de 4 años. Tenemos 2 licenciaturas, una licenciatura en médico cirujano naval y una licenciatura en enfermería naval, las cuales tienen una duración de 4 años, a excepción de la licenciatura en médico cirujano naval. Que son muchísimos años, ¿no? Para los médicos, claro. 5 años. Y a nivel técnico profesional, la duración son de 3 años. Pues ahí entonces la invitación, la convocatoria, teniente, le agradezco muchísimo. El teniente de navío Joel Martínez Martínez, y ahí además, justamente para quienes quieran conocer los detalles, ahí en la dirección electrónica. Gracias. Muchas gracias, Paola. Gracias, muy buenos días. Y en México, lluvias también importantes, consecuencia del Frente Frío 30, se desbordó este río que pasa por Teapa, allá en Tabasco. Vaya que en Tabasco saben de inundaciones, así que así fueron rescatando a las personas. Algunos ya están en refugios. Bueno, pues esto es lo que ocurre allá en Tabasco. Este mismo fenómeno natural dejó afectaciones, pero en el istmo de Tehuantepec. Ya ve que ahí el viento pega en serio y voltea a unidades pesadas. Ahí en la Venta La Ventosa. Miren nada más cómo acabó este tráiler. Se volteó por el viento, algo común, insisto, en esa zona, donde podría aprovecharse mucho más justamente la fuerza del viento. Ahí vemos algunos molinos, ¿sí los vio? Para generar pues energía, aprovechar la energía eólica, la energía del viento, para que, bueno, pues sea la otra cara, ¿no? Ahí el esfuerzo que hicieron con esta grúa para levantar el tráiler. Y es que, bueno, se hace la recomendación a los conductores, la recomendación de no circular por la zona, pero bueno, pues hay quien dice, yo tengo que entregar mi mercancía, me lanzo y chin, pues así quedan. Afortunadamente resultaron ilesos. Yo venía como 10, 15 kilómetros por hora, despacito, por lo mismo del aire. Y no, pues aquí me agarró el ventarrón muy fuerte. Parado, completamente parado, me levantó. Sí, me volteó. Me volteó y ya no puedo hacer nada. Vámonos justamente a la información meteorológica. ¿Cómo se va a comportar el cielo, mi cielo? Mi cielo, les platico rápidamente para que tomen sus previsiones. La masa de aire ártico asociada al Frente Frío número 30 modificará sus características térmicas, permitiendo así un gradual ascenso de las temperaturas. Sin embargo, ojo, se mantendrá el ambiente frío en Baja California, en Chihuahua, en Durango y también en Nuevo León. Abrigarse bien. Se prevén lluvias fuertes en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas y Tabasco, así que sacar el paraguas por allá. Para la Ciudad de México, para los chilangos y las chilangas, una máxima de 24 y una mínima de 5. ¿Saben qué? Yo mejor me voy a un resumen de noticias. Ya son las 9 y hay mucha información importante. Ya se reveló qué fue lo que pasó con el tren interoceánico. Resulta que iba a exceso de velocidad. Eso es lo que reveló la fiscal general Ernestina Godoy, que no era un tema de las vías, que no era un tema de mantenimiento, que fue el maquinista quien ya está acusado de homicidio, ya está, por supuesto, detenido. Gobernación va a ir a cada localidad a conversar con las víctimas para empezar pues todo el proceso de reparación integral del daño. Y fue atacado en Culiacán el secretario de Seguridad de esa ciudad, Alejandro Bravo. Le dispararon a balazos. Resultó ileso, por fortuna, pero un policía municipal sí fue lesionado. Familiares y amigos despidieron a las 11 víctimas de la masacre en un campo de fútbol en Salamanca, Guanajuato. La gobernadora Livia Denis dijo que pronto darán a conocer las motivaciones del crimen. Y hubo una fuga de combustible en Tlahuelilpan, Hidalgo, por una toma clandestina en un ducto de Pemex. Afortunadamente no hubo heridos. La presidenta se reunió en Palacio Nacional con la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, con el secretario de Hacienda, con integrantes de la Asociación de Bancos de México, para analizar las perspectivas económicas del país. Sobre la suspensión de envío de petróleo a Cuba por parte de Pemex,
La presidenta dijo que la empresa tiene sus propios contratos con el gobierno cubano y que decide de forma autónoma sobre los envíos, independientemente de la ayuda humanitaria enviada por el gobierno federal. De si se había suspendido, no se había suspendido. Esa fue una interpretación posterior. La ayuda humanitaria a Cuba como a otros países continúa. El contrato es con Pemex. Entonces ahí en el contrato pues se determina cuándo se envía. Fíjese que ayer representantes del refugio franciscano, ¿se acuerdan? Este refugio en donde había más de 1,000 perritos y gatos que tuvieron que ser trasladados. Bueno, en este caso hubo una visita a un albergue en Xochimilco. Supervisaron las condiciones en las que están estos perritos, hay 90 módulos, convivieron con ellos, constataron que, bueno, pues sus expedientes clínicos estuvieran en regla y avalaron además el trato digno hacia los perritos, hacia este grupo trasladado a Xochimilco. Ojo, porque mañana ya va a quedar activado el micrositio para participar en el foro que busca construir una legislación para los refugios de animales en la Ciudad de México. Un foro general, 13 de febrero, y luego otros 4 temáticos. Se ingresará a través de redes sociales y la idea es que todos los interesados participen. Es una consulta ciudadana, sí, para que esto esté regulado. Pero les hablaba de la postura de la presidenta Sheinbaum en torno a la suspensión de envío de petróleo a Cuba por parte de Pemex. A ver, es un tema muy importante. Estados Unidos planteó que se dejara de enviar petróleo a Cuba y Pemex decidió dejar de enviar petróleo a Cuba. Estaba previsto un cargamento este mes, pero se retiró del programa. Se desconoce el motivo de la suspensión, pero bueno, pues se da en este momento, digamos, de tensión con Donald Trump, que ha hablado ya de que pronto caerá el régimen cubano. Hoy la presidenta dijo que Pemex tiene sus propios contratos y que toma sus propias decisiones de manera autónoma, pero que los envíos de ayuda humanitaria que manda el gobierno federal a la isla, que esos se mantienen. Aquí la aclaración. Yo nunca hablé de si se había suspendido o no se había suspendido. Esa fue una interpretación posterior. La ayuda humanitaria a Cuba como a otros países continúa. El contrato es con Pemex. Entonces ahí en el contrato pues se determina cuándo se envía. Lo que sí se suspendió fue el envío de petróleo como parte de estos contratos de Pemex. Llama la atención que ocurra justo cuando hay pues este planteamiento, esta presión estadounidense de dejar de surtir a la isla de Cuba. Oigan, ya se está acercando el Día de la Candelaria. Sí. Ya estamos, digamos que buscándole espacio a los tamales, pero además también se acerca esta hermosa tradición de vestir al niño Dios, llevarlo a la bendición y bueno, pues también antes muchos necesitan ser restaurados, así que Sajid se fue a investigar del tema. Así es, mi Pau, llegó el momento de restaurar a nuestro niño Dios. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Por qué les dijeron los osos? ¿Porque son abrazables? Porque somos abrazables, somos pachoncitos, cariñositos. Sobre todo eso, cariñositos. A ver, tú cuéntame, ¿desde cuándo andas en la restaurada de Niños Dios? Uy, mi hermano, pues esto ya viene ya desde que nosotros nacimos ya estaba esto aquí. Y además, qué chido que tus papás, tus abuelos inculquen un oficio, ¿no? Claro, yo creo que es muy bueno porque mira, a final de cuentas, principalmente este tipo de oficio porque pues, las tradiciones se han estado perdiendo, ¿no? Últimamente, pero pues nosotros nos encargamos de mantenerla viva. Sonríele a tu público. Sí. Hasta parece que andas jugando nomás. Pues se ve, pero pues no. Se ve fácil, pero no. Tu misión es, digamos, la pintura y tu carnal la hojalateada. Exacto, eso sí. Sí, la hojalateada, yo la pintura, la decorada, ahora sí que terminados, ya. Y ya vi que hasta te dedicas en tus tiempos libres a poner pestañas también a mujeres. Pues no tanto, pero bueno, fuera, ¿no? Pero pues sí. Felicidades por mantener la tradición viva. No, ¿de qué, carnal? Aquí andamos. Nosotros regresamos allá al estudio, mi Pau. Y a ver, ahora sí ponme las chapitas. Ay, sí, nos vendría bien una restaurada. Bueno, a mí. Sí, a mí también, una resanada, estaría buena, sí. Ya estaría bonito. Uno ya no aguanta aquí incluso. Nuestras compañeras maquillistas sí que nos restauran todas las mañanas. Son unas magas, qué bárbaras.